Pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar de nuevo aquí. Dar las gracias a los que nos ven a través del streaming de la Consejería de Cultura. Es un placer, de verdad, tener con nosotros a Cecile Hooks, a Jonathan Catalán y a Carlos Salgado, que van a hacernos un estudios focus del Guiri Studios. Un fuerte aplauso. Sí, funciona. Hola, buenos días. Pues nada, un placer estar aquí hoy. Gracias a la Academia de Cine por acogernos, gracias por venir y gracias al Día de la Animación por contar con nosotros otra vez hoy. Soy Cecile Hooks, soy una de las fundadoras del Guiri Studios y soy jefa de estudio, Head of Studio, y estoy con mis compañeros Jonathan Catalán, que es también socio del Guiri Studios y que es supervisor de Look Dev y de Lighting, y también Carlos Salgado, que es nuestro director de arte. Pues nada, empezamos la abertura del Guiri Studios hace unos 4 y pico años en Madrid. Y como todas las aventuras, pues empezamos en un semisótano de nuestra casa y poco a poco creciendo, decorando, comprando mesas, sillas, etc. Y por acabar en... ¿Me escucháis, no? Por acabar en una oficina un poco más puesta, que estamos cerca de la estación de Atocha, y esto es la fiesta de estreno de SIS. Pues nada, intentamos combinar muchas cosas en el estudio, intentamos investigar, intentamos pasarlo bien también. Y aquí veis unos de nuestros compañeros, Rodrigo jugando con la espada láser por aquí, durante la producción de SIS, Fiesta, Natalia Montes probando con pintura durante la producción de SIS también. Y Alfonso Blas haciendo voz temporal para SIS también. Esto así. Esto eran unas pruebas que hicimos con Carlos Salgado en User, porque no sé si conocéis el corto de SIS, pero estábamos probando con efectos de pintura, donde el elemento pintura, ya que la protagonista es artista, queríamos pues destacar su uso y traducirlo también al 3D, ¿no? Entonces, ahí probando. Guillermo del Toro no es parte del estudio, ojalá, pero es el mentor de Rodrigo Blas, con quien trabajo en Trollhunters, en DreamWorks, y nos gusta mucho lo que dice sobre las ambiciones de los proyectos, que tenemos que siempre pues, darnos un reto más alto e intentar llegar un poco más por delante de lo que tenemos en un momento dado. En el Guiri Studios estamos atados a proyectos, intentamos estar atados a proyectos desde el principio. Entonces hacemos muchos desarrollos donde Rodrigo Blas está atado como director o como executive producer. Y entonces pues hay muchas cosas que no podemos enseñar ahora mismo porque están todavía en fase muy inicial, pero hemos decidido poder enseñar hoy 5 cositas. Alma, que ha sido un cortometraje. One Morning, que es una pieza de VR, de Virtual Reality de hace unos años ya. SIS, que a lo mejor conocéis, que es nuestro cortometraje que hicimos aquí en Madrid. Duende es un proyecto en desarrollo y nuestra colaboración con la Comic Con, que ha sido a nivel de programación del panel de animación, de los paneles de animación, y también una pieza que dirigió Carlos Salgado sobre este tema. Alma es un cortometraje que se hizo hace muchos años, que se empezó en el 2007 en California, cuando Rodrigo estaba trabajando en Pixar y que yo trabajaba con una productora que trabajamos con gente de Kitoon en Valencia, del estudio de Kitoon. Jonathan era parte de este estudio
Y empezamos este corto, una idea original de Rodrigo, que quería lanzarse en hacer su cortometraje. Y entonces pues decidimos hacerlo, lanzarnos a la piscina, básicamente, decir, bueno, vamos a pedir favores, vamos a hablar con la gente que conocemos y pues eso, decir quién quiere colaborar y cada uno pues aportaba una pieza, ¿no? Esto es una pieza de Daniel López que representa la tienda por fuera. Luego Sergio Pablos también nos echó una mano con la ciudad. No sé si habéis visto el corto, es una ciudad inspirada de lo que podía ser en Praga, debajo de la nieve, o una ciudad pues más o menos con características del centro de Europa. Otro diseño, ya estamos dentro de la tienda, unos diseños de muñecas, porque la tienda está rellenada de muñecas, de Carlos Grangel, otros diseños que hicimos, y ya paso la palabra a Jonathan, que nos va a hablar del tratamiento 3D. Bueno, pues empezamos aquí con uno de los planos que se ve la tienda, que hemos visto antes diseñada. La idea de este corto y lo que nos parecía interesante de la propuesta de Rodrigo y Cecil, que por aquel entonces no se llevaba tanto a hacer animación de terror, y era una oportunidad como para abrir un campo que no estaba tan explorado y que nos diera para jugar con otro tipo de iluminación y un acercamiento diferente, ¿no? a lo que es el mundo estilizado, pero desde otro punto de vista. Y bueno, aquí veis parte de las muñecas que, de nuevo, por el tipo de iluminación no es algo que se vean muy claramente, pero intentamos darle ese mimo, porque al ser un corto independiente, todos pusimos de nuestra parte las ganas de intentar llevarlo lo más lejos posible, ¿no? Ahora mismo nos encontramos explorando en el Guiri propuestas o desarrollos que nos pueden llevar este proyecto a otros lados y espero que podamos enseñarlo próximamente. Saltamos al proyecto One Morning. Sí, esta pieza, entonces es la pieza de VR que os contaba. Fue un encargo de Litro, que era una compañía especializada en hacer cámaras de foto, pero muy perfeccionadas. Y el reto que se lanzaban es hacer una cámara que pudiera calcular la iluminación en todos los campos. Y entonces era sacar una foto y cambiar el enfoque y seguir teniendo esta información de luz. Esto era como 2016-17 cuando empezamos a hablar con ellos. Y era un poco la moda del VR, ¿no? Que fue en Estados Unidos, estuvimos en Estados Unidos en ese momento. Era como probar mucho y fue un poco un soufflé, ¿no? Que subió y por lo menos en Estados Unidos, sé que en Europa fue un poco diferente, pero en Estados Unidos pues el soufflé se cayó un poco rápidamente. Pero bueno, fue muy bonito, querían una pieza cortita que presentara un poco la tecnología, pero de una forma narrativa. Y entonces pues nos lanzamos a la aventura. Es bastante corto, lo vais a ver en 360 al final. Tiene un minuto, creo, más o menos. Y os dejo con Carlos, que os va a os dejo con esto, perdón, que es un video explicativo de cómo un poco calculaban las cosas. Está en inglés, espero que esté bien para todos. We take an existing 3D scene from industry standard tools like Maya or Houdini, 3ds Max or Nuke, and in that scene we place multiple virtual cameras within a view volume. These cameras sample the data from this three-dimensional world, tracing the light rays, creating 2D renders that contain the complete light field volume for playback. Now you can stand up, you can sit down, you can move side to side, back and forth in space, and everything will behave correctly.
Bueno, en mi caso este proyecto significa pues, el inicio de mi colaboración con el estudio y como todos los proyectos pues empiezan con una idea, con un encargo y luego pasamos al arte, ¿no? A empezar a definir visualmente cómo van a verse esas cosas, ¿no? En este caso pues, bueno, había que diseñar pues, este ave robótica, ¿no? Con ciertos componentes donde pudiéramos ver la mecánica y que también incluyera el diseño de las lentes litro, que es lo que podéis ver en la cabeza. Ellos tenían unas cámaras que eran como una especie de catalejos cuadrados con un diseño muy, muy extraño que había que integrar ahí, ¿no? El diseño lo hicimos yo y Raúl Monge, otro concept artist, que estuvimos trabajando durante un tiempo con Rodrigo para llegar al diseño. Dimos bastante rápido con lo que era la estructura general del robot y el trabajo sobre todo fue ir perfilando el mecanismo de apertura y la cabeza, para acabar llegando a un diseño un poquito más cartoon, con otras proporciones un poco más simpáticas, eliminando algunos elementos más tecnológicos, como las plumas de atrás, llevándolo a algo un poco más orgánico, y en definitiva buscar esta estética un poco retrofuturista. Son dibujos hechos muy pensados para pasar a modelar directamente y no trabajamos en este caso en la parte tanto de color y de look, que quedó más en manos de los artistas de 3D. Por añadir también un poco de contexto que va de la mano de las decisiones que tomamos con el proyecto, la tecnología básicamente lo que hacía era, pues como todos sabemos hoy en día cómo funcionan las gafas de realidad virtual, en un entorno en tiempo real. Esto no era un entorno de tiempo real. Esto básicamente lo que era renderizar la pieza entera de un modo tradicional, para que nos entendamos, un QuickTime, en el que tú estás viendo la pieza, pero si te movías, por ejemplo, a la izquierda, te saltaba a un QuickTime que estaba renderizado exactamente en la distancia en la que tú te habías movido la cabeza, ¿no? Con lo que estaba contemplado una especie de espacio 3D en el que tú te podías mover y podías ir saltando de ángulo renderizado previamente. Con lo que entonces eso nos permitía no estar sujetos a un motor de tiempo real, poder añadir cosas que no son posibles en ese tipo de renderizado, como subsurface renderizado, refracciones, jugar con el roughness, etc., ¿no? Entonces, ya que permitía hacer ese tipo de cosas, pues intentamos justificarlas de algún modo. Bueno, pues en este caso, crear este tipo de lente que ya os comentaba Carlos, para darle expresión al personaje a través de la refracción de la lente, tener a su vez unas lentes pequeñitas que emitían luz, para transmitir un poco las emociones del personaje, ¿no? Y como habéis visto, esa carcasa translúcida teníamos que recrear toda la parte del interior que nos iba a dar juego a la hora de iluminarlo y cómo íbamos a ver la luz a través de esas superficies, ¿no? Aquí podéis ver el resultado con lo que es el pajarito bebé, digamos. Trata básicamente de una madre robot y el bebé, que es este en concreto. Y esta sería la madre, que ahora la veis con la misma escala, pero luego en la pieza veréis que es enorme, ¿no? Este sería pues, un frame del trabajo que se hizo de la pieza, más de cara a preparar pósters e imágenes promocionales. Lo mismo, imágenes de detalle para ver, podéis ver ahí en el lomo o lo que es el cuello del personaje, cómo funcionaba esta especie de carcasa translúcida, que en el caso de la madre estaba como muy oxidada y ensuciada por el tiempo. Y aquí podéis ver un poquito ya lo de la escala que os decía del personaje, que da muchísimo juego luego, obviamente, cuando te pones las gafas. Este sería el padre, digamos, que pasó a mejor vida. Y aquí tendríamos lo que es la pieza, que pues, para reproducirla bien aquí es un 360. Tú se supone que estabas como en el medio del espacio de la carretera y la pieza consistía en esto de aquí.
imaginaros un poco, ¿no? La sensación de solo ver la parte que tienes a tu escala y luego lo que es el personaje grande, pues era casi como ver un edificio, ¿no? De repente. Aquí pierde un poco el efecto, pero para que lo podáis visualizar. Saltamos al proyecto SID. Sí, entonces fue un encargo de Lucasfilm. SID es un cortometraje que forma parte de la antología que se llama Visions, que está disponible en Disney+. Y es la razón por la que nos mudamos a España. Rodrigo estaba trabajando en micros en país por 2 años, pero vivimos muchísimos años en Estados Unidos. Y Lucasfilm estaba contactando con estudios alrededor del mundo después de la primera temporada de Visions para la segunda, y permitir dar un poco carta blanca en varios estudios y venir con una visión del universo de Star Wars. Y entonces pues nos lanzamos, fue justo después de la pandemia, fue hablar con Lucasfilm en primavera del 21, y por eso esta producción se hizo donde habéis visto, en un poco todos en remoto, en oficinas que no eran así bien puestas. Y pues nada, y lo estrenamos en mayo del 2023. Y ya os dejo a Carlos y a Jonathan que os presenten su trabajo en concreto. Bueno, pues SID es un proyecto que, como podéis ver, pues como que pasa por diferentes estéticas, diferentes grados de acabado, diferentes grados de color. Esto es una composición con unas pocas imágenes de lo que sucede durante el corto. Y bueno, pues es un proyecto pues un poco de ensueño, ¿no? Porque al mismo tiempo nos permitía meternos, integrarnos en un universo que conocíamos también todos, con el que hemos crecido, como Star Wars. Y al mismo tiempo había un componente artístico, había un reto de cómo lograrlo y de hacer algo diferente, que era algo que lo hacía al mismo tiempo también muy interesante para trabajar, ¿no? Vamos a pasar por diferentes fases que hicimos, ¿no? Por las que pasamos en el proceso. Desde el principio trabajamos como en varias direcciones. Aquí esta imagen es un buen ejemplo, yo creo, para explicar que cuando empezamos a trabajar en el diseño del robot, por ejemplo, trabajamos tanto en dibujos técnicos para 3D, dibujos de expresión, como puedan ser estos, o dibujos más enfocados en el look al que aspirábamos, ¿no? Porque buscábamos un look pues pintado, ¿no? Como que recordase a las pinturas tanto de ilustradores como Robert McGuinness, pero también con un componente abstracto de pintores como Sam Francis, uso de colores primarios, y también teníamos que hacer una parte de la historia que sucediera sobre un lienzo blanco, ¿no? Estos son todo primeras exploraciones, igual que exploramos un poco al principio el droide, exploramos también parte de los escenarios. Aquí ya empezamos a trabajar coordinados el departamento de Look Dev y arte, con, por ejemplo, esa última imagen que es la cocina en la que sucede una de las escenas, pues ahí ya es un paint-over sobre un render de 3D, buscando pintar sobre el 3D para luego que volviera a Look Dev y se rompiese en la cabeza para buscar el look y que eso funcionase en una animación totalmente full CG. Aquí también pues, empezamos a explorar el grado de abstracción y de espacio blanco que buscábamos para gran parte del corto que sucede ahí, ¿no? Entonces, trabajamos estas cosas en paralelo y algunos escenarios. Esto también era muy importante porque aquí sucede el duelo final de la historia. Entonces era un escenario muy importante y estos son diseños más hechos también pensados en llevarlos a modelado, un poco con intención de luz, pero no con intención de look. Entonces, generando estos elementos, así como el personaje que lo diseñó Linda Chen, pues ahí ya empezábamos a poder experimentar con modelos y Johnny podía cogerlos e intentar convertirlos en algo, en darle ese look pintado que buscábamos. Esta fue la primera imagen en la que creo que Rodrigo dijo, estamos aquí, este es el camino, ¿no? Esto tardó en llegar, no llegó de primeras y fue todo un proceso en donde había que mezclar esto que os hablo de la pintura abstracta, hay referencias al cubismo también, hay referencias incluso al cartoon de la UPA, ¿no? Con esa puerta hecha solamente con líneas, que parece que todo está como
el reto de esto era como juntar y unificar las diferentes referencias y los diferentes puntos estéticos del corto en una imagen. Y esto nos dio una guía a partir de la cual ya pudimos seguir trabajando por bloques y por secuencias. Esto sería un poco 4 still frames sobre el inicio de la historia, donde el fondo blanco tiene mucha más presencia. Había que conseguir un fondo blanco, pero que tuviera información y que nos permitiera tener profundidad al mover la cámara. Es curioso porque esto, al contrario de lo que yo pensaba cuando empecé, creía que iba a ser más ¿qué es lo que tengo que dibujar? ¿No? ¿Qué sale? ¿No? Que vamos a ver la puerta, vamos a ver el pasillo, que vamos a ver, como limitar los elementos que salían, pero al final el proceso me llevó por otro camino, que era el pintar casi todo y borrar encima, ¿no? Para tener más control de lo que quería dejar. Y por otro lado también creo que funcionaba conceptualmente con el personaje, ya que ella se esconde de la realidad y parece más que como que ella tapa, ¿no?, la realidad. Y bueno, eso fue funcionando, ¿no? También limitar la gama de color a colores que asociábamos un poco también con Star Wars, como el naranja, el azul, el blanco, para reconocerlo inmediatamente, ¿no? Para, a pesar de partir de una especie de limbo blanco, desde el primer momento supieras que estás en el universo de Star Wars. Eso obviamente lo ponen los colores y el empezar con el robot. Posteriormente a esta parte un poco más sobria, digamos, de color, el personaje pasa por un bosque y aquí explota el color y lo llevamos a su máxima expresión en términos de abstracción y de fuerza visual, yo creo. Y ella atraviesa un bosque en el cual, pues bueno, también empezamos a meter algunos elementos también, como en la última imagen veis que es mucho más oscura, que luego posteriormente vamos a esa estética también, ¿no?, al final del corto. Aquí, pues bueno, el reto era también, pues eso, qué grado de abstracción, cómo interpretamos esto, seguir interpretándolo como un bosque y como un lago, pero estar dentro de la mente del personaje. Esto sería otra de las partes así visuales diferenciadas, que sería el paso a la realidad, ¿no? Gradualmente ella sale al exterior y se empieza a suavizar la imagen y hay un momento en el que vuelve a la realidad, que sería esta parte de aquí abajo, ¿no? Y la idea era cómo combinar esos dos mundos, seguir con la estética con cierta abstracción, con ese efecto pintado, y llevarlo a esto, ¿no? Cuando vuelve a la realidad, ya la guía aquí es un poco hacer una imagen casi infernal, un poco, ¿no? Como que parece que ella despierta en el infierno. Y estas imágenes, yo creo que son un buen ejemplo también del trabajo en equipo y de cómo trabajamos arte y look dev coordinados, ya que estas imágenes, que diría que fue como otro checkpoint, ¿no?, otro milestone importante durante el proceso, pues empezó con un set en 3D que hizo Pablo Domínguez, que fue uno de los concept artists que estuvo trabajando con nosotros, que hizo un gran trabajo. Hizo un pequeño set, Johnny empezó a poner cámaras, a probar iluminación, y un día cuando llegué al estudio tenía unos renders, ¿no?, y los cogí y empecé a pintar encima sobre ellos todos los efectos, algunos humos, ¿no?, pues intentar buscar y marcar un poco qué podíamos sumar a ese 3D para ir llegando a ese punto cada vez más pintado, cada vez más gráfico, más ilustrativo y demás. Y esto luego volvía a Jonathan y al departamento de look dev para sacarlo, ¿no? Aquí también empezamos a apuntar otro elemento importante, que son los efectos de animación 2D que metimos, como esos rayos y las estelas de la persecución. Pues tratamos de previsualizar todo lo que pudiéramos a lo largo del proceso, ya que creo que sí que había muchas referencias a nivel de ilustración, pero no tantas a nivel de animación, por las que teníamos que tirar. Y desde arte lo que intentamos fue generar la mayor cantidad de imágenes que nos dieran guía en ese sentido. Esto sería el otro mundo al que llegamos, que sería la parte más oscura y la batalla, digamos, entre la luz, la oscuridad, el bien y el mal, que es un clásico de Star Wars. Y eso. Y aquí ya podéis ver, por ejemplo, los escenarios que habíamos planteado al principio, más con la intención que se deberían ver dentro de lo que es un plano. Es decir, primero los diseñamos un poco más pensando en el modelado y en lo que era el diseño, y posteriormente más pensando en el color y en la luz que tiene que tener. Así que con todas esas imágenes y más que no hay aquí, como os decía, pues tratamos de montar la visión general, que realmente el reto para arte en este proyecto fue
condensar esos estilos, hacer que fueran pasando de forma natural y dejarlo de forma homogénea. Yo diría que ese fue nuestro reto. Y a partir de un punto, como os decía, cuando, por ejemplo, con la imagen del lago, yo ahí ya vi, tenemos la guía, podemos pintarlo, podemos hacerlo, pero creo que el mayor reto y desafío lo tenían en LookDev para lograr trasladar esto a una animación Full CG. Vale, pues como os decía Carlos, al final la patata caliente la tenía yo y un poco el equipo, al final de intentar cómo traducir de una forma quizá no la más fácil, ¿no? O la primera que te venía a la cabeza, porque podríamos haber optado por intentar trasladar todo este trabajo de arte mediante las texturas y de alguna forma pegarlas y que eso nos diera un resultado. Pero desde mi punto de vista, cuando veía a Carlos trabajar, si añadía un brillo, no añadía un brillo CG, sino que añadía un brillo con una intención artística, ¿no? Con una brocha, con una pincelada. Entonces, a mí particularmente no me funciona cuando ves un elemento 3D con unas texturas pictóricas, pero el resto de elementos que hay y que forman la imagen están producidos de una forma más tradicional, ¿no? más CG. Cuando de repente ves una superficie con unos trazos, pero el brillo está calculado de una forma más matemática, ¿no? Ves el reflejo, ves lo que es el highlight, la bolita blanca, sin esa intención artística. Entonces, en este caso, por ejemplo, y ahora iréis viendo el proceso, a la izquierda sería el resultado de Carlos y a la derecha el resultado del 3D. Y todo estaba resuelto de forma dinámica. O sea, yo podía cambiar la iluminación de sitio y todo, entre comillas, se dibujaba con esa intención, ¿no? Entonces aquí podéis ver que todo se hizo con ese ejercicio en mente, los elementos estaban en 3D, empezamos con la idea de qué sería Made Painting o no, acabamos haciendo prácticamente todo en 3D y añadiendo detallitos como planchas y trazos muy específicos encima, pero conseguimos hacer todo este mundo con una base 3D, ¿no? Y como os decía, por ejemplo, la sombra, en el caso de la que genera ella, no es una sombra tradicional, es una sombra que tiene un trazo. La sombra que generan los árboles son otro tipo de pinceladas. Y como os comento, pues movías la luz y todo esto se generaba de forma dinámica y no era un efecto que hiciéramos luego a posteriori en postproducción o demás, ¿no? Porque, de nuevo, a mí me costaba visualizar en un entorno CG que se aplicara ese paso a posteriori, ¿no? Mientras iluminas, lo ideal era verlo en contexto. Y conseguimos llegar con este approach a tirar renders directamente, como lo veis, que salían del Beauty Pass. Aquí podéis empezar a comparar, ¿no? Este era como un plano bastante delicado y se hizo Carlos el trabajo de llevarlo a cómo se vería en 2D y cómo se vería en el resultado final, ¿no? Aquí podéis ver lo que os comentaba de los reflejos del droide. Son los reflejos que funcionan dentro de este mundo. Son dinámicos y están reflejando el entorno real, porque aunque digamos que por la historia del corto el escenario está desdibujado, teóricamente el droide está reflejando lo que es el entorno real, ¿no? Entonces, todos esos elementos son los que producen este tipo de reflejos, que a posteriori son el pasillo que vemos en la pelea final con más definición. Estamos viéndolo a través de esos reflejos, de nuevo dirigidos de forma artística por el look. Ya no solo era el ejercicio de hacer este white canvas, de intentar borrar y quitar detalle o cómo resolver los reflejos, sino que tuvimos que traducir casi cada elemento que estamos acostumbrados a usar en 3D, guiado por este estilo. En este caso el pelo, como veis, en función de qué pinceles o qué definición queríamos darle, podía acabar cambiando bastante la definición del personaje. Y tuvimos que hacer pues lo mismo, cómo funcionaban los ojos, cómo iba a funcionar el reflejo de la córnea, el metal, cómo funciona la piel, intentar casi como empezar de cero o intentar traducir cada elemento guiado con este estilo. Aquí, brevemente, podéis ir viendo cómo
cómo pasamos de Color Keys al 3D. Aquí un ejemplo de los renders que os comentaba Carlos que saqué de esta secuencia, que serían los de la izquierda, y los elementos 2D que Carlos añadió. Y es esa mezcla, esa iteración, esa ida y vuelta que nos íbamos dando, ¿no?, con el material, es lo que nos permitía empujar y ir llegando a frames finales como este, ¿no?, en el que de nuevo el sol, las lunas, todos los elementos estaban en armonía y siguiendo un poco este estilo y sobre todo la evolución, ¿no?, porque empezamos con un plano más abstracto que se va definiendo conforme avanza el corto, pero siempre manteniendo este estilo pictórico, pero que de alguna forma teníamos que hacer evolucionar para que cuando llegara a este destino, a la pelea, pudiéramos tener ese detalle de cinematografía y un poquito más trabajado sin dejar de lado, pues como veis, las pinceladas un poco, ¿no?, del suelo, pero tenemos también la definición de los efectos, incluso aquí combinando más 3D como son las estelas de la moto, nubes, etcétera, pero los jetpacks de los droides pues dejaban una estela 2D que se añadía a posteriori. Y aquí llegamos a lo que es la escena de la pelea, que como os digo es como el punto más alto de definición del corto. Es el pasillo blanco con el que iniciamos en la primera secuencia del cortometraje, pero ya viéndolo de forma más clara, ¿no? No dejamos de lado, como os digo, la interpretación. Los efectitos del sable en el suelo pues siguen siendo de repente trazos, mezclando un poco esos dos universos. Y otra vez el reto de cómo estilizar un sable láser que hemos visto tantas veces, ¿no?, en las películas, pero con nuestra dirección artística. Y aquí, de nuevo, podemos ver pues un color key y el resultado en el frame final, que aquí se añadieron en 2D lo que son las estelas de lo que son los sables, para dar esa sensación de motion blur, porque evitamos de nuevo dejar al motor de render que calculara cosas por él mismo y buscar de una forma estilizada y que entrara en el lenguaje del corto, pero que tuviera el mismo efecto, ¿no? Entonces acabamos con esta especie de manchas que se estiraban en función del movimiento y la rapidez de los sables. Otro color key de esta escena, en este caso la cámara cambia un poco, pero podéis ver la intención y cómo se mantiene la esencia, ¿no?, en estas escenas de acción. Y para hacer el reto todavía más grande, una vez que ya llegamos a ese punto más alto de definición, empezamos a mezclarlo con el punto más abstracto del principio y digamos que este sistema que hicimos nos permitía ir jugando con ese balance de definición en cada plano. Y incluso jugando con transiciones, que se volvía a convertir todo con ese plano más vacío, más borrado. Otro más, aquí podéis ver también el tipo de efecto en el sable y cómo quedaba en el 3D, que intentamos, como os comentaba, seguir bastante alineados hasta el final. Y cómo el personaje va ganando esa complejidad para que nos permita, a nivel de emoción y de transmitir todo lo que quiere contar el personaje y Rodrigo con el corto, que no nos lastrara el ir a algo muy estilizado y quedarnos a mitad camino. Pues podéis ver esa emoción solo en los ojos, toda esa información que tiene, controlada a la vez con el estilo estilizado que os comento. Y aquí pues es uno de los frames finales que muestran un poco esa mezcla, ¿no?, y cómo conviven esos dos mundos juntos a la vez. Y aquí sería pues el resultado, de igual forma, un color key, pero ya con frames finales, en el que podéis ver la progresión y cómo se mantuvo la esencia desde el principio hasta el final de la aventura. Y aquí saltamos a Duende. A Duende. No sé si habéis visto el teaser que hemos decidido publicar en las redes sociales hace unas semanas. Duende es un proyecto de largometraje propio, es una idea original de Rodrigo, y nos lanzamos hace unos años en desarrollar esta película. Sin revelar demasiado, es un
una protagonista japonesa que quiere hacer flamenco, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tratar de un universo, pues hay que hacer bastante research, ¿no? Aquí estuvimos en Granada conociendo a Antonio Marín, que está especializado en hacer guitarras flamencas. Es muy interesante ver todos estos procesos, ir a lo que podemos conocer de un tema hacia lo muy pequeño, ¿no? Hablando con él, por ejemplo, pues aprendes que las maderas que se usan para hacer una guitarra española vienen de América Latina, por ejemplo, o ciertas partes, por lo menos. Entonces, estos elementos que luego pueden ir nutrir la historia en sí, ¿no? O los personajes también. Obviamente, Rodrigo es de Granada, entonces se fue ahí a buscar pues, referencias visuales, luces, momentos. Y también, pues, como ya os decía, hablamos de una prota japonesa, pues estos son referencias del método japonés para desarrollar la secuencia que sale en el teaser. Esto es una pintura muy inicial de Tonko House. Y esto es un dibujo de un diseño de Linda Chen, una vez más, de nuestra prota en su uniforme del cole a su vestido de flamenca. Este sería como un primer pase de interpretación de este diseño. No es el con el que acabamos finalmente, pero bueno, ya empezamos a darle un poco forma. Lo que pasa que esto es, digamos, un proceso más sencillo, más tradicional, mejor dicho, en el que vas dándole forma al personaje, pero sin tener en cuenta, y como veíamos en el proyecto de antes, en el medio o en el acabado en el que queremos llegar, ¿no? Entonces, pronto nos dimos cuenta de que en vez de seguir con el proceso más tradicional de line-up, escultura y demás, había que intentar mezclar o transmitir ya desde ese principio de desarrollo cuál era la idea general hacia dónde iba a ir la inspiración a nivel visual, cinematográfico y demás, ¿no? Entonces os pongo una pieza que transmite bastante bien esa esencia. Es hondo, verdaderamente hondo. Más que todos los pozos y los mares que rodean el mundo. Mucho más hondo que el corazón que lo crea. Y la voz que lo canta. Porque es casi infinito. Viene de razas lejanas, atravesando 1000 años y las frondas de los vientos marchitos. Viene del primer llanto y del primer beso. Bueno, como veis, lo que transmite un poco esa forma de grabar, de ese tipo de iluminación, es algo que no es lo típico, ¿no? De lo que se suele tirar de forma otra vez cómoda o tradicional. Ese típico esquema en el que tienes que dibujar bien el personaje, que se tiene que ver todo el trabajo, ¿no? Porque ya que se ha hecho no lo vas a tapar. Entonces, empujar es ese tipo de lenguaje, ¿no? Cómo con pocos elementos puedes intentar transmitir lo mismo o más y cómo eso te puede llevar a, bueno, en este caso a Granada, ¿no? ¿Qué mínima expresión de la imagen te puede llevar a esa sensación de verano, a ese clima, a esa ciudad? Entonces intentamos jugar y evitando, como os digo, los típicos esquemas de añadir un rim, intentar dibujar este tipo de cosas y jugar con las imperfecciones, con una luz más natural, más
más como en el caso que ya habéis visto en la pieza, que había veces que jugaban de repente con una luz roja, pero con un elemento muy básico, casi con una sola fuente de luz que te llevara a transmitir esto, ¿no? Jugar con las sombras. De la misma forma que empezamos con Alma, intentar tapar y contar lo que se necesita con los elementos principales. Aquí podemos ver el personaje. Pasamos del line-up, ¿no? Clásico que hemos visto antes del frontal y el trasero a ver directamente cómo iba a funcionar el personaje en el plano. Porque hay veces que ese proceso más tradicional te lleva a que lo que se puede aprobar se está probando en un medio o de una forma en la que luego no lo vas a acabar viendo, ¿no? Al final de la producción. Entonces, este desarrollo de las imágenes a la vez desde el principio con el objetivo de que quede lo más final posible, te permite atajar y resolver muchos problemas y cuestiones desde el principio. Incluso aun cuando el escenario son, entre comillas, cuatro polígonos, unos assets planteados que te hagan un poco la idea de dónde van a ir los elementos, ya empiezas a definir y a ver qué son las necesidades y dónde vale la pena meter el esfuerzo, ¿no? Lo mismo, imágenes un poco abstractas, cómo veríamos a través del reflejo de un charco, qué implica el tener la contraluz, cómo jugamos con la profundidad de campo. Este tipo de cosas y un poco el desarrollo que habéis visto es lo que nos llevó a unir estas piezas en este test. Si me vas a elegir entre tú y la gloria, a que hable la historia de mí por los siglos. Ay, amor, me enamoré y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. Muy bien. Y bueno, por último vamos a hablar de la pieza que hemos hecho para el San Diego Comic Con de Málaga, que ha sido recientemente. Y bueno, el Guiri ha estado implicado de dos formas. Por un lado haciendo esta pieza y por otro Rodrigo ha trabajado en la programación y en la selección de invitados que trajeron a Málaga, ¿no? Así que pudiendo traer a gente como Robert Valley o Mark Andrews, estudios como Fortige o Production IG. Y durante ese proceso pues, le preguntaron si desde el Guiri estábamos interesados en hacer una pieza promocional para el evento, ¿no? Nos preguntaron nos dieron un PDF con algunas ideas que había que incluir, se tenía que notar que iba a ser en Málaga, había que incluir el elemento de los cómics, los superhéroes, nos mandaron algunas imágenes así de referencia de lo que querían que se viera, pero no del estilo. Entonces, teniendo en cuenta que era un proyecto con un tiempo muy limitado y recursos limitados, pues lo principal es empezar a trabajar en el diseño desde el principio. Yo, en mi caso, vengo de trabajar animando 2D, o sea, dirigiendo y diseñando, mejor dicho, animación 2D para piezas de este tipo, títulos de crédito, secuencias de animación en películas y bueno, normalmente siempre con este enfoque de animación 2D, ¿no? Así que con este bagaje pues me puse a trabajar directamente en still frames, que es la forma en la que suelo intentar definir lo antes posible. Cuando trabajas con un cliente, lo mejor es que empiezan a ver los dibujos lo antes posible y empiecen a visualizar cómo va a ser eso, ¿no? Este fue el primer dibujo que hice con la idea que tenía de hacia dónde podíamos llegar. Esto es un mock-up, podéis ver que esto es una foto retocada así un poco cutre y tal. Era una idea rápida para jugar y plantear. Esto es el Ayuntamiento de Málaga y eso es un superhéroe, ¿no? Málaga, Comic Con. Pues nada, los dos conceptos ahí juntos, rápido. De aquí evolucionamos y cambiamos cosas. Por ejemplo, esta trama la eliminamos y el superhéroe lo cambiamos por una superheroína. Esta decisión es una cuestión puramente estética. Pensaba que con la animación de esa coleta y el movimiento del personaje iba a quedar como tener más power el plano. Y
Y ya os digo, es un estilo muy sencillo que nos permite animar en ese tiempo, pero que al mismo tiempo lo que buscamos no es que sea una animación simple, sino que este estilo así más sencillo lo que te permite luego en la animación es trabajar más a lo mejor el volumen que si tienes muchos elementos, ¿no? Lo cual era una manera de resolver un poco ese problema del tiempo que teníamos. Aparte de este plano, en el que ya podíamos ver un poco la esencia del evento, pues hice otra imagen para definir una escena en la playa con los robots, que nos dijeron que querían una. Nos enviaron una imagen que no sé muy bien de dónde salió, que salían 2 robots de pie en la playa. Y pensé, bueno, vamos a darle un toque todavía un poquito más dinámico, algo un poquito más fuerte. Yo toda mi idea era hacer como una pieza de 20 segundos que te fríes un poco el cerebro, ¿no? En esos 20 segundos, que fuera rápido. Y a raíz de haber estado haciendo estos dibujos, pues llegué a la conclusión también de que lo suyo es que fuera un plano continuo todo. Y que el sol que tiene en el pecho ella, ¿no? El círculo, podría ser el sol de la siguiente escena, ¿no? Y hacerlo todo pues, en un movimiento continuo. Con esto en mente, pues seguimos trabajando ya, teniendo un poco claro que íbamos a trabajar con colores planos, con elementos como muy sintetizados. Y este es otro de los elementos que nos pidieron que metiéramos, la biznaga, que es una flor típica de allí. Y también con la intención de darle una esencia un poco también del anime y del manga, con el tema de los pétalos y cortando la flor, ¿no? Ellos querían representar como todas las caras que podía haber en el evento, ¿no? Y digamos que fue el momento y el plano que más guerra nos dio, que más nos costó llegar a él y que tuvimos que hacer 2 veces, tanto en diseño como el mismo plano animado, que ahora os lo pondré, ¿no? Porque con la idea de que un personaje inspirado en el cubismo y en Picasso pues cayera en la ciudad de Málaga, ¿no? Como primer plano para entender claramente que era allí. ¿Qué pasa? Que el primer diseño que hice está un poco cartoon, ¿no? O sea, está llevado un poco más a ese mundo, a pesar de tener las referencias del cubismo en la cara, el personaje era un poco cartoon y pedía un tipo de animación. Y lo que hicimos fue trabajarlo para llevarlo un poco más en cohesión con el resto de la estética de la pieza y de nuevo a un punto más de cómic, porque ahora el personaje en vez de caer y simplemente, ¿no? Que era lo que pasaba, rebota, digamos, y sale volando hacia la cámara y entramos por el ojo. Con esas imágenes, ¿no? Ya un poco claras, pues montamos el color key muy sencillo, 4 situaciones y una animática ultra sencilla, como vais a ver, solo para saber los tiempos de duración de cada plano, exclusivamente, para poder empezar a trabajar con los animadores primero en las animaciones de cada plano y posteriormente en las transiciones que iban entre ellos. Aquí podéis ver la primera prueba que hicimos. Esto lo animó Nacho Fernández, va a salir varias veces en bucle. Podéis ver, la animación está muy guay, está muy fina, muy suave, pero a nivel estético pues, se queda un poco fuera del resto de la pieza, ¿no? Así que lo que acabamos haciendo fue un plano un poquito más épico, ¿no? Con esto, con esa frenada también que tiene el personaje cuando rebota. Y bueno, pues no es habitual que haya que hacer 2 veces un plano, pero en este caso creo que salimos ganando y mejoró el resultado de la pieza, sobre todo teniendo en cuenta que este era el primer plano que veíamos, ¿no? Para los otros planos, al principio pensamos tirar totalmente de 2D, pero al final nos metimos a hacer estos entornos en un 3D muy sencillo, muy gráfico, para tener los movimientos de cámara con un poco más de volumen. Aquí al final lo único que se modeló prácticamente fueron las palmeras y lo del fondo es el dibujo en una capa que hice, pero ese movimiento de cámara es lo que le dábamos luego al animador de referencia. Esto es un work in progress de Alberto, el animador que hizo este plano, y donde ya podemos ver el personaje caminando, el zoom, el efecto de transición que va a hacer al siguiente, y aunque no está compuesto el plano, sí que podemos ver un poco el movimiento de cámara, ¿no? Aunque luego eso se ajusta posteriormente en postproducción. De la misma manera, con el plano del robot hicimos un pase de 3D, primero para ver el movimiento de cámara, mucho más sencillo, y pasamos también por un proceso de matizar y animar el robot en 3D para que en 2D únicamente tuviéramos que añadir los efectos, los brillos sobre el robot
y unos disparos que van en el agua, ¿no? Pues una serie de elementos que de alguna manera también nos hacían llegar en menos tiempo a un resultado mejor que si hubiéramos optado por animar todo el movimiento de cámara en 2D. Entonces, al final, el animador trabajaba con este vídeo de fondo y ahí podéis ver los efectos que metíamos. Aquí, en concreto, están los disparos abajo, faltan los brillos del robot, pero para que veáis un work in progress de cómo lo veía el animador y cómo lo íbamos viendo los demás, ¿no? Y luego, bueno, creo que esto es la pieza acabada, ya. Que nada, son 20 segundos, si pestañeáis os lo vais a perder, así que prestar atención 20 segundos solo. Eso es. Y bueno, paso. Hemos terminado. Hasta aquí hemos llegado. Sí. Pues fantástico. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mira, por allí. Ya va el micro. Ah, sí. Si podéis poneros, porfa, Cecil, si podéis poneros, porfa, más en el vale. centro, genial. Muchas gracias. Era para preguntar en sí, el estilo artístico, ¿cuáles han sido las referencias? ¿Ha sido únicamente las ganas de hacerlo diferente o ha habido alguna referencia? Pues desde el principio, pues bueno, Rodrigo y yo hablamos lo decía un poco antes, Robert McGuinness y Bob Peak, que son ilustradores de los años 70, que tienen un componente, son dibujantes académicos muy buenos, pero que al mismo tiempo tienen un elemento muy artístico y abstracto en su trabajo. Si buscáis imágenes lo veréis, son como dibujantes muy buenos, ¿no? Y muy versátiles, pero al mismo tiempo está ese otro lado abstracto que lo representaban referencias de San Francis, de Miró también, ¿no? Ese uso del blanco, de los colores. También, pues yo que sé, cosas que teníamos que tener en cuenta, pues era tratar de hacer diseños bastante sintetizados, no irnos a algo súper complejo, para que dentro del estilo se viera, ¿no? Por lo tanto, había influencias de muchos lados, como os decía, incluso del cartoon de la UPA, que decía antes, ¿no? Las típicas líneas tiradas geométricas con deformaciones y demás, y de ahí venían, digamos, todas las referencias. Y, como digo, referencias pictóricas había muchas. Había que encontrar el estilo y el color, pero referencias de animación sí que creo que no teníamos mucho, sobre todo porque incluso cuando se trabaja en este tipo de render no fotorrealista, muchas veces se pasan las cosas a doses y en nuestro caso la animación era unos, la luz es dinámica, por eso estuvimos varios meses desarrollando el look y tuvimos ese tiempo, afortunadamente, para mientras íbamos trabajando en diseño y en otras cosas, pues tener tiempo para desarrollarlo. No sé si quieres añadir algo. Sí, a ver, al final teníamos esas referencias, pero el punto llegamos iterando y mezclando y probando y hasta donde llegamos ahí, ¿no? Fue, digamos, encontrarnos con algo inesperado en un punto, porque incluso no le pudimos sacar el partido que queríamos en algunas cosas porque no sabíamos ni siquiera si íbamos a poder llegar ahí. Y hicimos algunas ciertas decisiones que de haber sabido que hubiéramos llegado tan lejos aún lo habríamos explotado más, y es lo que intentamos hacer ahora en los proyectos de después, ¿no? Sabiendo que tenemos esa base, iterar y seguir mejorándolo. De hecho, por añadir, yo que vengo más del 2D, para mí fue un ejercicio de paciencia total esperar a ver imágenes acabadas, ¿no? O sea, Claro. yo iba viendo cómo se iba construyendo, pero fueron meses hasta que dimos con una imagen en 3D, un plano, que de hecho además creo recordar que fue el del inicio, ¿no? El del droide dando las vueltas, donde ya digamos, me quedé tranquilo, ¿no? Y dije, aquí estamos. Sí. No, porque me parece muy bien hecho, o sea, muy diferente, algo que no ves en animación 3D, porque de por sí es una mezcla de los dos, ¿no? O sea, es pintado de por sí por encima en 2D en 3D, o como... Realmente hay una parte de arte, hasta donde llegamos con arte, pero luego todo es full CG prácticamente, y luego posteriormente están los efectos 2D encima que se utilizan en momentos concretos, pero la idea siempre fue esa.
desarrollar, o sea, dar unas pautas con arte para que desarrollasen todo lo que necesitaban y para llegar a ese look, ¿no? Sí, yo por añadir, creo que la diferencia, sobre todo de cómo nos tomamos los desarrollos y cómo empezamos a pensar en el resultado final, es que para mí es difícil pensar que el 2D es algo que se acaba, se aprueba y entonces empiezas a pensar en el 3D, ¿no? Nos pasa, cogemos libros de arte de muchas películas de animación 3D, que ves el arte y dices, ¿cómo mola esto? Pero luego el resultado es otro, ¿no? Nosotros intentamos hacer una transición, un puente que nos permita hacer la evolución natural. O sea, no abandonamos el 2D y seguimos iterando y construyéndolo, manteniendo esa esencia hasta el final en la medida de lo posible. Entonces, esa mezcla, incluso de volver a añadir 2D encima, mantener ese 2D vivo a través del 3D, desde el principio al final, creo que es lo que nos da ese resultado, ¿no? Ese estilo al final. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, bueno, brutal todo lo que habéis enseñado. En concreto con Sid, una vez que vosotros entregáis, imagino que hay unas sesiones de DI, postproceso de color. ¿Os piden máscaras para ello? ¿O lleváis sorpresas en cuanto, hostia, lo han tocado demasiado? ¿Cómo ha sido este proyecto en este sentido? ¿Empiezo yo mismo? Bueno, tuvimos la suerte de acompañar ese proceso nosotros hasta el final. O sea, de nuestro lado salía esa primera corrección o ese paso de color grading que por la naturaleza del proceso al final, digamos que no estamos a esperas de que en esa etapa final se cambie demasiado. Estamos intentando seleccionar los colores y cómo se ve desde el principio hasta el final. Entonces es más un tema de corregir o equilibrar ciertas secuencias y, de nuevo, pues algunas máscaras te valen para agilizar un poco ese proceso, ¿no? Para no tener que perder demasiado tiempo y aprovechar ese periodo corto que al final pues, acabas comiéndote mucha parte de la producción y se queda en una parte pequeña del proceso para que sea lo más útil posible y jugar ahí. Una vez que hicimos ese primer pase, tuvimos la oportunidad de, en este caso de Sid, dar un segundo pase de color grading directamente con Lucasfilm, donde ya se pensó en las versiones que iban a ir luego a Disney Plus en HDR y demás, ¿no? Que fue un proceso muy interesante en el que aprendimos un montón y donde se le dio un segundo empujón. Pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? Intentar no depender mucho de esa fase del final para que durante el proceso puedas tener el contexto de lo que vas a acabar teniendo y no a esperas de que luego cambie mucho o para mejor o para peor en algunos casos, pero es tener esa perspectiva desde el principio, creo que es importante. Lo de las máscaras era también pensando que siendo texturas tan pictóricas, geometrías con bordes incluso tan poco definidos, puede ser muy complicado generar unas máscaras ahí, ¿no? No sé si ahí fue un reto grande o algún problema que tuvierais que solucionar de algún modo. Sí, en nuestro caso, como evitamos hacer esos efectos en postproducción, digamos que esos elementos ya estaban de forma física en las escenas y las máscaras ya salían con esos ingredientes perfilados, digamos. Esa rotura de bordes era física, movías la cámara y estaba ahí, ¿no? Entonces la máscara ya lo tenía, digamos, contabilizado así. Con lo que entonces fue un paso natural, no fue muy diferente a un proceso más tradicional. Prácticamente salía todo el beauty. Claro. Y en algunos planos, a lo mejor si veíamos alguna zona o algún cielo o por ejemplo, me acuerdo en la persecución, ¿no? Pues algún suelo, pues hacíamos un matte painting posterior al beauty y ya se componía directamente sobre eso, pero salía todo bastante de beauty de 3D, yo creo. Era añadir más detalle, definición de un trazo, cosas muy concretas que se ponían, digamos, encima, pegadas en postproducción, pero diría que el 90-95% de todo salía directamente de render. Sí, y el trabajo de color iba más en ajustar esos tonos, que por la naturaleza un poco experimental de todo, pues a lo mejor en la persecución pues había que ajustar bien los rojos y controlar bien los niveles. Iba más por ese ajuste de color puro y duro
que por el tema de máscaras. Quiero decir, igual si necesitamos alguna máscara que fuera en gradiente por oscurecer una zona, pues sí que se podía hacer, pero casi todo, prácticamente todo salía del... Y más a nivel técnico, por lo que digo, la traducción al HDR de repente te mete en otra escala de colores y hay que balancearlo para no ni perder lo que tenías, ni tampoco de repente irte a algo que te va a dejar los ojos con el sable láser ahí clavado cuando te vayas a la cama, ¿no? Entonces había que equilibrar eso, mantener lo que habíamos hecho que no se perdiera. ¿Estabais trabajando en ACES? Sí, desde el principio. Y la última, perdón. ¿Componíais con Nuke o cómo hacíais luego? Es que no había composición. O sea, salía todo limpio Sí. y no habéis necesitado tocar ahí. Sí que se hizo Pobres compositores. en algunas partes del principio, con el white canvas, con este espacio más blanco y tal, por restricciones puramente técnicas de cómo funcionaba el generar ese tipo de look, habían cosas que sí que teníamos que separarlas en capas y la composición simplemente fue un tema de apilarlas. O sea, esto no se puede sacar de otra forma que no sea separado, pues lo ponemos encima. Hubieron algunos efectos que sí que se mezclaron en Nuke. Sí, el 2D, ¿no? Cuando lo poníamos encima que había que buscar que se mezclase también con eso, pero sí, sí, los elementos del jetpack, algunas chispas de los sables y esas cosas se componían en Nuke también por darle valores de HDR para que de repente el 2D no quedara plano a posteriori. Y sí que se hizo también algún trabajo, me parece, en After Effects, que lo hizo... Sí, Santi. Se lo hizo Santi, claro. Agustín, que era básicamente algunos elementos puramente 2D que se animaban y era casi más un trabajo de motion graphics, más que composición como tal, que se añadió encima para algunos efectos. Creo que hay una última pregunta por allá a vuestra izquierda. A ver, tengo 4 preguntas. ¿Cuánto tiempo tardasteis? ¿Cuál fue la primera impresión que dieron a los demás con estos cortos? A ver, ¿cuál es otra pregunta? ¿Qué programa utilizasteis? ¿Y cuánto dinero o cuál es el presupuesto que teníais para hacerlo? ¿Te refieres a Sith? ¿Al de Star Wars? ¿Al cortometraje de Star Wars? No, a los todos? 3. A los 3, al presupuesto. A ver, te voy a contestar. Acabamos con Sith, eran 15 meses de producción. Programa que usamos, pues los típicos, ¿no? Maya, Arnold, se usó Houdini para algunos efectos. Pero bastante tradicional por ese lado. Y en arte, Photoshop prácticamente, Blender, y para la animación 2D, si no recuerdo mal, TV Paint. ¿Qué más preguntabas? La tercera pregunta era... Sí. ¿A cuántos les gustó? O sea, ¿cuál fue la primera impresión? ¿Cuando sacamos el corto? Sí. Pues, bueno, no sé, nosotros estábamos contentos con el resultado, creo que es lo que queríamos hacer. Y luego, pues, la acogida a nivel de público fue buena. Fue buena, yo creo que estamos convencidos de que lo que habíamos hecho era algo especial, yo creo, y nosotros estábamos contentos, pero cuando salió el tráiler me acuerdo que, bueno, mucha gente comentaba los planos de la pelea, ¿no?, que aparecieron en el tráiler y bueno, yo creo que mucha gente lo destacaba como uno de los mejores de la temporada, ¿no? Y a nivel visual muy interesante, ¿no? Entonces eso, pues bueno, fue un subidón, ¿no? Ver que a la gente le gustaba y yo qué sé, luego posteriormente pues estuvimos nominados a los Annie, Johnny en su categoría, yo en la mía, y vamos, yo creo que en ese sentido la respuesta general, tanto del público como a nivel profesional, pues a mí se me acerca muchas veces la gente, ¿no? Sí. A darme la enhorabuena por el trabajo, así que no se puede, o sea, lo único que puedo decir es que es muy buena, ¿sabes? Sí, e incluso añadiría que desde nuestro lado, cuando vimos el tráiler, nuestra impresión también fue una sorpresa, porque, como os decíamos, es una serie, 8 capítulos tenía. Por ahí, sí. 8 cortos, cada uno de un estudio, y al final el tráiler es un mezcladito, ¿no?, de cada pieza.
pues empezó el tráiler, que nosotros no lo habíamos visto, con nuestros planos abriendo el tráiler, ¿no? Y fue como la recompensa, todo el trabajo, el decir, bueno, pues estábamos convencidos que estábamos haciendo algo especial, pero si además lo han puesto lo primero, pues al igual no somos los únicos que lo pensamos, así que estuvo muy bien. ¿Cuánto tiempo tardasteis en hacerlos? En hacer el corto, 15 meses. 15 meses. Y luego, pues, por ejemplo, Alma, el cortometraje de Alma, fueron más bien sobre 2 años entre que empezamos, porque claro, un cortometraje sin mucha financiación, pues lo haces cuando tienes tiempo, ¿no? Entonces lo haces por la noche, los fines de semana, pides favores, entonces entre que uno arranca y que realmente acabas, pues unos 2 años más o menos. Luego Comic Con fue mucho más rápido. Comic Con fue mes y medio para hacer todo, ¿no? Mes y medio para diseñar. Ahí, bueno, cuando tienes tan poco tiempo, te enfocas y dices, venga, tengo 2 semanas para definir el estilo, para hacer una animática, para marcar los tiempos, y tengo 4 semanas para animar y componer. Por eso la búsqueda de ese... Bueno, la búsqueda que a mí me sale un poco solo, ¿no? Pero creo que por haber trabajado en la industria española, ¿no? Y en la publicidad y todo eso, que muchas veces andas con poco dinero y con poco tiempo, pues aprendes a trabajar a buscar estilos que te funcionen en eso. O sea que el Comic Con, ya te digo, mes y medio en total, solo. Genial. Que la parte buena de eso es que lo enseñas muy rápido también, ¿no? Sí. Quiero decir, no tienes que esperar. Con Sid me acuerdo, pues desde que empezamos hasta que Al menos se lo enseñas. Al menos lo enseñas también, que hay, Sí, sí. también hay veces mucho trabajo que no Hay puedes desarrollos que enseñar. no salen, claro. Genial. Pues muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieres? ¿Sí? Sí, yo quería preguntar por el presupuesto. Bueno, presupuesto. Es una pregunta delicada. Sí. Nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Se acabó. No, lo que habéis visto son presupuestos muy diferentes. Está claro que cuando trabajas con un estudio americano, los presupuestos son un poco más cómodos que si trabajas en, bueno, obviamente una pieza independiente, pues es más o menos un presupuesto al final. Y nada, y hay piezas que salen también más baratas. El 2D siempre suele salir un poquito más barato que el 3D, pero sí. Pues muchísimas gracias a los tres, a Cecilia, a Jonathan y a Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hacemos una pequeñita pausa hasta la 1 y volvemos con Isabel Martínez. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.